sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. La vida familiar de los cristianos funciona de manera diferente a la vida familiar de las personas no creyentes o de quienes profesan otras religiones. La familia cristiana es más que el núcleo integrado por el esposo, la esposa y los hijos. La vida familiar del cristiano es, incluso, más que el matrimonio, la paternidad y la soltería. Para un creyente, la vida familiar es una combinación de la familia biológica o adoptiva y la familia espiritual que conforma la iglesia, el cuerpo de Cristo. La serie Vida Familiar, en la que exploraremos cuál es el diseño de Dios para el núcleo familiar más cercano, pero además profundizaremos en cómo este núcleo familiar se integra a la familia espiritual, la iglesia. Vida familiar. Bienvenidos a la primera parte de la serie titulada Vida Familiar. Hoy nos enfocaremos en el tema del matrimonio. El matrimonio es la base del núcleo familiar más íntimo y cercano. Y abordaremos el matrimonio no como lo define la cultura prevaleciente, sino expresamente como lo define la Biblia. Vamos a explorar qué es el matrimonio cristiano, y ese es precisamente el título de este mensaje. El matrimonio cristiano. Debido a la confusión extrema que existe en el subjetivismo y en el relativismo del posmodernismo de nuestros días, la definición del matrimonio se ha visto afectada, tergiversada, distorsionada y degradada. Seamos honestos, si tratas de hablar sobre algo, pero no puedes definirlo claramente, literalmente estás hablando de algo de lo que no tienes idea. Y lo que es aún peor, algunos podrían estar casados sin tener una idea clara de qué es el matrimonio. Por eso nos debemos preguntar lo siguiente: ¿cómo podríamos funcionar óptimamente en algo que no tenemos una idea clara de lo que es? Para responder a la pregunta, ¿qué es el matrimonio?, la fuente más fidedigna y confiable es, sin lugar a dudas, la Biblia, ya que en ella está la clave indispensable e infalible que se resume a estas dos cosas. Dios creó el matrimonio y Dios lo reveló en las Sagradas Escrituras. Noten que Dios no solamente ha creado el matrimonio, Dios también lo ha revelado en su palabra escrita. Ciertamente hay mucho que podríamos hablar del matrimonio, podríamos hacer una serie entera acerca del matrimonio. Sin embargo, hoy anhelo que nos concentremos en 4 pilares fundamentales que nos ayudarán a tener una definición bíblica, cristiana, de lo que es el matrimonio. Este es el punto número 1. El matrimonio es una ordenanza de la creación. Esto significa que desde el principio, al crear a los seres humanos, Dios tenía el propósito de que un hombre y una mujer se unieran en matrimonio para formar una familia.
Leamos Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El matrimonio es el diseño fundamental de Dios para la obra maestra de su creación, el hombre y la mujer. Al crearnos a su imagen y semejanza, Dios nos hizo con una capacidad especial para relacionarnos tanto verticalmente como horizontalmente. Me refiero a que tenemos una capacidad especial para relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo, asimismo con el resto de la creación. Observen cómo toda la creación funciona y gira alrededor de este diseño de Dios. Son el hombre y la mujer unidos en el vínculo del matrimonio, quienes son designados por Dios para reproducirse, llenar la tierra y gobernarla. Dicho de otra manera, el hombre y la mujer son los representantes de Dios en la tierra, son los agentes de Dios que unidos deben fungir y desempeñarse de acuerdo con la voluntad de Dios para su creación. La Biblia inicia con un matrimonio entre un hombre y una mujer que es organizado y oficiado por Dios en Génesis capítulo 2, y termina con un matrimonio que es también organizado y oficiado por Dios en Apocalipsis capítulo 19. Pero en ese matrimonio, Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Vean cómo la Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Y el común denominador es que esos matrimonios son iniciativa, son organizados y son oficiados por el Dios que creó el matrimonio. El matrimonio es un vínculo tan significativo, santo y profundo que el mismo Cristo se casará con su novia, la iglesia. Al decir que el matrimonio es una ordenanza de la creación, me refiero a que el matrimonio es un diseño fundamental de Dios para sus criaturas, que somos nosotros. Esto implica que al diseñar a los seres humanos, Dios diseñó también la forma en la que los seres humanos nos relacionaríamos, nos multiplicaríamos y funcionaríamos en la vida. Cuando Dios creó al primer hombre, lo miró solo en el jardín y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea o adecuada para él. Noten que tanto los hombres como las mujeres hemos sido diseñados y creados para unirnos en matrimonio. En el momento de la creación, Dios hizo a dos de uno. Es decir, tomó de uno solo, de Adán, la costilla para formar a Eva. Entonces, de uno solo, Dios hizo dos. Pero al momento de unirlos en matrimonio, Dios hace de dos uno mismo. Los hace un mismo ser, una sola carne. En un debate entre los fariseos y Jesús acerca del divorcio, Jesús les dijo a estos líderes religiosos: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Ahora noten estas palabras del Señor: mas al principio no fue así. Es decir, hay un modelo original, hay un diseño original por creación. Jesús enfatiza que el matrimonio es una ordenanza de la creación, que desde el principio ha sido la base relacional entre un hombre y una mujer, el fundamento de la familia. El matrimonio fue diseñado por Dios para unir vitaliciamente a una pareja. Esto nos lleva al segundo punto: el matrimonio es un pacto. A grandes rasgos, el pacto es la herramienta fundamental que Dios ha establecido para desarrollar y ordenar su relación con los seres humanos. Dicho en una oración corta, el pacto es la herramienta relacional de Dios. En la historia de la salvación, vemos que Dios hizo un pacto con Noé y Abraham respectivamente en el Génesis, luego posteriormente con David, y ha hecho incluso un pacto con cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Es en nuestro bautismo que se forma una relación que consiste en un lazo eterno de parentesco con Dios. En nuestra conversión, Dios nos adopta como su familia.
Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahora nos trata como sus herederos. Desde el principio de la creación, Dios determina que sea el pacto el que funcione como la herramienta fundamental para la unión entre un hombre y una mujer, para que estos lleguen a ser uno mismo, lleguen a ser un mismo ser, una sola carne, en el santo vínculo del matrimonio. El parentesco que se forma por la relación de pacto es superior y más fuerte que el vínculo sanguíneo. Esto es de lo más importante que he de decirles durante esta predicación. Se lo repito. El parentesco que se forma por la relación de pacto es superior y más fuerte que el mismo vínculo sanguíneo. ¿Qué significa esto en la práctica? Delante de Dios, tu parentesco con tu cónyuge es mucho más grande, profundo y significativo que tu parentesco sanguíneo con tu padre, tu madre y tus hermanos. Entender este misterio ordena muchas cosas. Dios establece el matrimonio, lo funda diciendo estas palabras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, serán un mismo ser. Este texto es fundamental en el compendio bíblico, es citado por Jesús en el Evangelio y también es citado por Pablo posteriormente en el Nuevo Testamento. Debes entender este cimiento del matrimonio de dos maneras. Una es que Dios redefine prioridades, relaciones y parentescos. Insisto en esto, tu relación de pacto con tu cónyuge es mucho más importante que tu relación congénita o genética con las demás personas, sean tu padre, tu madre, tus hermanos, e incluso tus hijos. Porque en un momento dado entendemos este texto como, voy a dejar a mi padre y a mi madre para unirme a mi mujer, pero un día tus hijos lo van a entender de esa manera. Y te van a dejar a ti, van a dejar el nido vacío, para ellos unirse a su cónyuge y empezar una familia. Y el día en que cases al último de tus hijos, si Dios te da la vida y vuelvas a casa de la mano de tu esposa o tu esposo, te darás cuenta quién es verdaderamente la persona más significativa e importante en tu vida. Entender esto, que el vínculo más profundo, el parentesco más fuerte que existe en este mundo para ti es tu cónyuge, ordena todo. Es el punto de partida. El matrimonio hoy en día tiende a ser mal entendido. Este no es una mera convención social creada por los seres humanos, ni tampoco se limita a un contrato civil entre dos partes o dos personas. El matrimonio es idea, iniciativa y creación de Dios. Dios lo estableció como un pacto en el que el hombre y la mujer, delante de él, llegan a ser uno mismo. Alguien dijo que la diferencia entre un pacto y un contrato es básicamente lo siguiente. En un pacto se intercambian personas. En un contrato se intercambian promesas. Te lo digo al revés, con fin de explicarme bien. En un contrato intercambiamos promesas. Yo te prometo y tú me prometes. Pero en un pacto intercambiamos personas. Yo me entrego por completo a ti y tú te entregas por completo a mí. En un pacto debe existir entrega total de ambas partes.
no solamente intercambio de promesas. El ejemplo más explícito de la entrega total en un pacto es Jesucristo mismo, quien siendo Dios se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, y siendo hombre derramó su vida hasta la muerte. Es decir, Jesucristo lo entregó todo siendo Dios y lo entregó todo siendo hombre para establecer con nosotros un pacto de salvación. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y vean cómo lo resume. Y se entregó a sí mismo por ella. El pacto requiere de una entrega total, absoluta. El pacto no solo requiere de promesas, insisto, sino de la entrega de los involucrados. Noten que en el pacto que Cristo hizo con nosotros, Él se dio por completo. Ahora nos corresponde a nosotros entregarnos por completo a Cristo. Pablo lo define de esta manera: pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observen la entrega total de Pablo que responde a la entrega total de Cristo. Eso es un pacto. Más que promesas, una entrega total de ambas partes. Dios no creó el matrimonio para que fallara ni para que fuera un tormento. Dios creó el matrimonio para que éste fuera bueno y para bendecirnos. Bíblicamente existen un 100% de probabilidades de éxito si ambos cónyuges están dispuestos a llevar su relación conforme al corazón de Dios. De acuerdo al diseño de Dios, el matrimonio debería ser la relación interpersonal más profunda y segura del mundo. El matrimonio es un pacto sagrado instituido por Dios en la creación del mundo. Es un compromiso serio, vinculante y de por vida entre un hombre y una mujer para amarse, honrarse y servirse mutuamente, estando unidos en vida y propósito. Ahora bien, ¿por qué el matrimonio puede tornarse tan difícil? Yo no estoy hablando desde una pretensión o desde una apariencia de perfección. Mi esposa y yo tenemos nuestros quebrantamientos, tenemos nuestras heridas que nos hemos causado entre nosotros. Entonces me paro aquí no como un hombre perfecto, sino como un hombre arrepentido que vuelve constantemente a Dios. Me paro aquí no como un hombre que no ha cometido errores, sino como un hombre redimido y constantemente transformado por Dios. Entonces tenemos que entender esto que es clave. El libro de oración común de la iglesia anglicana dice que el matrimonio fue instituido por Dios en el momento de la inocencia del hombre. Esto significa que el matrimonio fue establecido por Dios antes de la caída, previo a que el pecado afectara a los seres humanos. Después de la caída, el matrimonio se ha convertido en el diseño perfecto que debe ser vivido por personas imperfectas. Dicho de otra manera, el matrimonio ahora es el diseño santo que debe ser vivido por pecadores como nosotros. Es por eso que necesitamos a Cristo desesperadamente en nuestros matrimonios. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Ni siquiera podemos ser esposos. Los seres humanos caímos. El matrimonio siguió siendo perfecto. Los seres humanos pecamos. El matrimonio siguió siendo santo. El diseño no se echó a perder por nosotros. El diseño sigue siendo perfecto y santo. Y ahora el desafío es que nosotros, como imperfectos y pecadores, podamos vivir ese diseño que no cayó con nosotros. Sigue siendo el mismo que Dios estableció al principio. Cuando Dios le comunicó a la mujer algunas de las consecuencias del pecado, le dijo: tu deseo, esta palabra hebrea es teshukah, que significa tu deseo de dominio, será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Significa el esposo terminará por dominar a la mujer. La relación del hombre y la mujer
se tornó en una lucha de poderes. La mujer desearía dominar a su esposo y el hombre se impondría. El antídoto para esta perversión relacional, que es resultado de la caída y del pecado, es imitar a Cristo en su humildad, sacrificio y servicio. El Señor Jesús dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Debido a que el matrimonio es un diseño perfecto y santo que debe ser vivido por personas imperfectas y pecadoras, el matrimonio es santificación. Ese es el punto número 3. El matrimonio es santificación. Es decir, al entrar como un pecador imperfecto a vivir un diseño perfecto de Dios, automáticamente el matrimonio empieza a requerir de mí santificación. Es imposible de vivir el diseño sin buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Insisto en esto, somos pecadores viviendo el diseño santo del matrimonio. Esto hace que el matrimonio se convierta en santificación para nosotros. Dios usa el matrimonio para ayudarnos a crecer. Créanme, después de 11 años, puedo decirlo, Dios usa el matrimonio, y seguro algunos estarán pensando, yo tengo 50 años de casado, pues yo le puedo dar clases. Yo sé que sí. Dios usa el matrimonio para ayudarnos a crecer, hacernos madurar, quebrantarnos, formar carácter en nosotros, moldearnos y transformarnos. Dicho de una manera concisa, Dios usa el matrimonio para hacernos más como Jesucristo. Por lo tanto, es indispensable reconocer que el propósito del matrimonio es nuestra santificación más que nuestra felicidad. Por favor, guarden esto en sus corazones. Es vital. El propósito del matrimonio es nuestra santificación más que nuestra felicidad. El pensamiento popular es: me caso para ser feliz. Basta con leer un cuento, ver una telenovela o una película, y fueron felices para siempre. El pensamiento bíblico es: me caso para ser santificado y para glorificar a Dios. El cristianismo es contracultural. El cristianismo no es definido por la cultura reinante. El placer verdadero no está en el pecado ni en vivir egocéntricamente, sino en la santificación, en darle gloria a Dios. Y la felicidad verdadera emerge exclusivamente de dicha santificación. El error más común que cometen los cristianos respecto al matrimonio es tener la falsa expectativa de un alma gemela, alguien que los complete, que los llene, alguien que los haga realizarse y alguien que los haga felices. Debemos dejar de exigirle al matrimonio lo que Dios no diseñó que éste nos diera. Vuelvo a decirlo, debemos dejar de exigirle al matrimonio lo que Dios no diseñó que éste nos diera. Cosas como la felicidad perfecta, la plenitud total, la llenura absoluta, la completitud, el shalom o la paz de Dios, son el resultado exclusivo de nuestra relación con Dios, no de nuestra relación con nuestro cónyuge. Gary Thomas escribe en su libro titulado Sacred Marriage, Matrimonio Sagrado, que el problema de mirar a otro ser humano para que nos complete es que, espiritualmente hablando, es idolatría. Debemos encontrar nuestra realización y propósito en Dios. Si esperamos que nuestro cónyuge sea Dios, entre comillas, para nosotros, él o ella fallará todos los días. Ninguna persona puede estar a la altura de tales expectativas. Cuando entramos al matrimonio con la idealización de que hemos encontrado a nuestra alma gemela, que por fin seremos felices, y creemos que nuestro cónyuge
tiene esas prerrogativas y esas capacidades de llenarnos y satisfacernos por completo y darnos realización total, indefectiblemente, tarde o temprano, nos desilusionaremos. Sentiremos amargura e incluso rencor. Y podríamos vernos tentados a renunciar, a darnos por vencidos, a separarnos o a divorciarnos. Pero insisto en esto, el problema radica en las expectativas fuera del lugar. Buscar que otro ser humano nos brinde llenura y realización es, espiritualmente hablando, idolatría. Es darle a un ser humano el lugar que solamente le corresponde a Dios. Debemos ver al matrimonio de forma realista, de acuerdo con lo que Dios sí diseñó que el matrimonio nos proporcionara. Esto es compañía, asociación, intimidad física, emocional y espiritual, y la capacidad de buscar a Dios juntos para adorarlo y servirle como pareja, formar una familia e instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Eso es lo que el matrimonio verdaderamente proporciona. No utopías de fantasía. Ahora, Josué, en el desenlace de su vida, dijo: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos o adoraremos al Señor. Noten que el mayor legado que un siervo de Dios como Josué puede dejarle a su familia, y Josué está diciendo estas palabras en el desenlace de su vida, es que su familia sirva y adore al único Dios verdadero. Alejemos de nuestros corazones todo tipo de idolatría, incluso aquella idolatría que puede pasar desapercibida o ser un punto ciego en nuestras vidas. Me refiero a una idolatría como el darle al cónyuge el lugar que solamente le corresponde a Dios. Si ponemos a Dios en su trono, seremos plenos y realizados. Ninguna persona puede ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios, y nada ni nadie puede darnos lo que solamente Dios puede ofrecer. Quiero aclarar que no estoy diciendo en lo absoluto que Dios esté en contra de la felicidad per se. Vemos una enorme cantidad de veces la palabra bienaventurado a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bienaventurado significa verdaderamente feliz. La primera palabra que Jesús dice en el Sermón del Monte es esa: verdaderamente feliz, bienaventurado. La dice en plural: bienaventurados, makarioi en griego. Es decir, Dios quiere que seamos felices. Lo que estoy enfatizando es que el matrimonio promueve valores más elevados, como la santidad y la gloria de Dios, y que la felicidad verdadera emergerá de dicha santificación y glorificación a Dios. En otras palabras, si anhelas ser verdaderamente feliz en tu matrimonio, el camino hacia esa felicidad es la santificación y darle la gloria a Dios. Si te santificas y vives para la gloria de Dios, el resultado será felicidad verdadera en tu matrimonio, un matrimonio feliz. No a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Gary Thomas dice también acertadamente que si la felicidad es nuestro objetivo principal, nos divorciaremos tan pronto como la felicidad parezca decaer. Si recibir amor es nuestro objetivo principal, dejaremos a nuestro cónyuge tan pronto como parezca que está menos atento. Pero si nos casamos para la gloria de Dios, para modelar su amor y compromiso ante nuestros hijos y para revelar su testimonio al mundo, el divorcio no tiene sentido. Si tu pensamiento es: me he casado para ser feliz, estás sentenciando a tu cónyuge y te estás sentenciando a ti mismo.
Tarde o temprano te decepcionarás y te llenarás de amargura y rencor. Pero si cambias tu pensamiento, como dice Romanos 12:2, justo cuando empieza la parte práctica de la carta a los Romanos, si renuevas tu forma de pensar y empiezas a reconocer que te has casado para ser santificado y para darle gloria a Dios, entonces andarás sobre un cimiento sólido e inquebrantable, del cual emergerá la verdadera felicidad. La sabiduría divina de Proverbios capítulo 27, versículo 17 nos dice que el hierro se pule o afila con el hierro y el hombre se pule o afila en el trato con su prójimo. Dios ha hecho del matrimonio la relación interpersonal más significativa y profunda. Por consiguiente, si estás casado, te garantizo, estás siendo pulido y afilado. Y esas risas lo confirman, ¿no? Y te garantizo otra cosa, el principal instrumento de Dios para pulirte y afilarte es tu cónyuge. Gloria a Dios por Catherine. No estaría aquí predicando su palabra si no fuera porque ella ha sido un instrumento de Dios en mi vida. El matrimonio es santificación. Se requiere la humildad de reconocer, soy un hombre imperfecto, un hombre pecador, que está tratando de vivir a la altura del diseño perfecto y santo de Dios. Entonces reconozco, entré en esto para ser santificado y para glorificar al Señor. Y Dios está usando a mi esposa para hacerme un mejor hombre, un mejor siervo de Él. Punto número 4 y final. El matrimonio es una unión centrada en el otro. El matrimonio es una unión centrada en el otro. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente, nuestro matrimonio debe estar centrado en Cristo, pero el resultado de que nuestro matrimonio esté centrado en Cristo es que cada uno de nosotros dejemos de vivir egoístamente. Es decir, al centrarme en Cristo, dejo de vivir para mí mismo. Mientras que un mundo caído que está bajo el maligno trata de arrastrarnos con su corriente hacia el egocentrismo, y mientras que nuestra naturaleza de pecado nos inclina a una vida centrada en el yo o el ego, Dios nos da el recurso del matrimonio para que en lugar de vivir egoístamente para nosotros mismos, nos entreguemos por completo en este pacto de amor abnegado a nuestro cónyuge. Literalmente el matrimonio es el antídoto para nuestra egolatría y nuestro egocentrismo. Los cristianos estamos llamados a mirar más allá de nosotros mismos, especialmente cuando se trata del matrimonio. Randy Alcorn dice que si buscas una religión centrada en ti mismo, el cristianismo es una mala elección. Porque el cristianismo se trata de Cristo, de vivir para Cristo, de seguir a Cristo. Entonces, si buscas una religión centrada en ti mismo, no te recomiendo el cristianismo. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, yo añadiría que si buscas una relación centrada en ti mismo, el matrimonio es una pésima elección. Es decir, si buscas una relación que se trate de ti, el matrimonio sería tu peor elección. Porque el matrimonio es una unión centrada en el otro. No se trata de mí, se trata de mi cónyuge. Y si el cónyuge piensa de la misma manera, y esto sucede de dos vías, es el cielo en la tierra, es el paraíso en la tierra. Entrar a la relación más importante entre dos seres humanos, un hombre y una mujer, con una actitud orientada a mí mismo, ¿qué voy a obtener yo? No proporcionará una base sólida ni duradera para el matrimonio.
El ego es la peor base relacional. Lo digo por experiencia. Mi ego solo ha causado heridas en mi esposa. El ego es el cimiento más inestable para una relación. Es destructivo. Es como edificar una casa sobre la arena, haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos dijo que hiciéramos. De esta manera, inevitablemente, todo terminará en ruinas. Pero si nos postramos delante de Cristo y doblegamos nuestro ego y abrazamos la humildad que Él nos enseña, aún hay esperanza. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Amaremos abnegadamente y serviremos sinceramente a nuestro cónyuge si vivimos para el bien de este. Jimmy Evans dice que el mejor matrimonio del mundo es el de dos siervos enamorados y que el peor matrimonio del mundo es el de dos amos enamorados. Cuando nuestra unión está centrada en el otro, amamos abnegadamente, perdonamos, restauramos y redimimos a nuestro cónyuge. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El tipo de amor del que Pedro escribe es el amor agape. Esta es la forma de amor más elevada. Juan dice esto: Dios es amor. Esto significa Dios es agape. ¿Quieres entender qué es el amor agape? Más que algo, es alguien. Para entender el amor agape, mira a Dios. El amor agape es el amor que tiene la esencia de Dios, que se origina en Dios. Nosotros dependemos absolutamente de Dios para amar de esta manera tan elevada que nos trasciende, nos supera. Pedro añade que este amor agape debe ser profundo o ferviente. La palabra para profundo o ferviente en griego es ektene y tiene el sentido de ser estirado. Pedro está diciendo que el amor agape está siendo constantemente estirado al límite, estirado al máximo, porque este permanece y prevalece incluso cuando todo se torna difícil y cuesta arriba. El matrimonio, como diseño del Dios que es agape, es decir, el matrimonio como diseño del Dios que es amor, presenta un enorme desafío para nosotros, porque la única forma de funcionar es con ese nivel elevado de amor, que trasciende los sentimientos y las emociones, que supera la prueba del tiempo y los sufrimientos. Este amor verdadero es una elección definitiva, una decisión vitalicia, un estilo de vida continuo, constante, intencional. Cuando me doy cuenta que no estoy amando a mi esposa como Cristo amó a su iglesia, cuando me doy cuenta que no estoy amando a mi esposa con el amor agape, entonces debo, con un sentido de emergencia, acudir a las bodegas infinitas de Dios, del amor agape, y rogarle: Dios, dame ese amor para poderlo yo brindar a mi esposa. Enséñame a amar como tú. El resultado del amor agape, que es estirado al máximo, es cubrir la multitud de faltas, es cubrir la multitud de pecados. Dicho en una sola palabra: perdonar. Amar de esta manera nos convierte en perdonadores expertos. Se lo repito, amar de esta manera nos convierte en perdonadores expertos. La mayor muestra de amor que Dios nos ha dado
ha sido en la cruz del Calvario. Allí lo peor de nosotros se encontró con lo mejor de Dios. Él tomó nuestros pecados y nos dio su perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben de qué habla la cruz? Del amor de Dios. Pero ¿saben qué es lo que la cruz nos ofrece desde ese amor de Dios? Perdón. Vean ese vínculo inseparable entre amar y perdonar. La mayor muestra del amor verdadero es perdonar. Ruth Bell Graham, la esposa de Billy Graham, dijo que un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. Dime cómo está tu nivel de perdón y yo te diré cómo es tu matrimonio. Y es un poco chistoso esto que Ruth Bell Graham dice, porque en algún momento le preguntaron, ¿cómo es estar casada con uno de los mayores siervos de Dios en el mundo? Uno de los hombres más usados por Dios, que ha alcanzado a millones para Cristo. Bueno, ella dijo precisamente esta frase, que su matrimonio había llegado hasta donde estaba porque ambos eran buenos perdonadores. He visto a matrimonios que parecieran no tener una salida, ni una esperanza, ni solución, ser preservados por Dios y redimidos por Dios. Porque Dios los lleva a convertirse en perdonadores expertos. Y el perdón es un estilo de vida. Cuando mi carne me vuelve a recordar alguna ofensa recibida, yo decido perdonar nuevamente. No por cómo me siento, sino porque Cristo me ha dicho que debo hacerlo. Y debo perdonar como Cristo me ha perdonado a mí. Nuestra naturaleza de pecado es tratar a los demás como nosotros creemos que se lo merecen. Pero si Dios hubiera hecho lo mismo con nosotros, ya hubiéramos sido consumidos. Si Dios nos hubiera dado lo que nos merecemos, no estaríamos aquí. A la luz de la Biblia entendemos claramente que la meta del amor agape es buscar incondicionalmente el bien de la otra persona. Se lo repito, a la luz de la Biblia entendemos claramente que la meta del amor agape es buscar incondicionalmente el bien de la otra persona. Jesús dijo, nadie tiene amor o agape más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Estás dando tu vida por tu cónyuge? ¿Está tu matrimonio centrado en el otro? Quiero terminar esta predicación leyendo un poema escrito por Perry Tansley y traducido por Moisés Pinedo, el cual se titula El matrimonio requiere a tres. Una vez pensé que el matrimonio requería a dos para funcionar, pero ahora doy testimonio que se requiere al Señor en el altar. Y ningún matrimonio se destruye cuando se permite que el Señor esté dentro. La desconfianza siempre huye cuando el Señor es su centro. Pero pocas veces el matrimonio prospera y los hogares están completos si el Señor está afuera y no nos ayuda en los retos. Se puede ver claramente en qué hogar Cristo no está después. Tal unión es diferente, ya que el matrimonio todavía requiere a tres. El matrimonio cristiano está compuesto de tres: el esposo, la esposa y por sobre todo, Cristo. En nuestra experiencia como pareja, mi esposa y yo hemos aprendido que si los dos apuntamos a Cristo, no importa cuánto nos hayamos enfriado y alejado de nuestra relación,
habrá un punto de convergencia. Se los pongo de esta manera. Mi esposa y yo podríamos tener un conflicto que hemos tenido muchos. Y podríamos ir en esta dirección el uno del otro. Pero en un punto dado, los dos nos convencemos de que debemos apuntar a Cristo. Generalmente, ella es la primera en llegar de nuevo a Cristo. Cuando yo tomo esa decisión de volver en mi matrimonio a Cristo, hay un punto de convergencia y hay un quebrantamiento compartido. En el quebrantamiento compartido, los dos crecemos. Los dos somos transformados. Y nuestra relación se fortalece, no en nuestras propias fuerzas, sino en Cristo. Y ese es el matrimonio cristiano. Y mi corazón es sensible por personas que han atravesado un divorcio. Tengo personas muy cercanas llamadas que han sufrido un divorcio. Pero Dios ha prometido ser esposo de viudas y padre de huérfanos. También he enfocado esta predicación a que los solteros puedan aprender qué es verdaderamente el matrimonio, definido por Dios. Pero por sobre todas las cosas quiero orar por los matrimonios. Nadie tiene que aparentar aquí. Nadie. Esta es una iglesia. Todos tenemos heridas. Todos nos hemos lastimado mutuamente en nuestro matrimonio. Quizá hay heridas añejas de mucho tiempo. Quedamos por sentado, ya está superado. Pero aún requiere trabajo, entrega de nosotros. Requiere de que basemos nuestro matrimonio en Cristo. Que haya este tercero en esta pareja que requiere a tres. Este matrimonio que requiere a tres. Cristo, el esposo y la esposa. Yo sé muy bien lo que es el quebrantamiento mutuo. Cuando tanto mi esposa como yo hemos estado a los pies de Dios, quebrantados juntos. Y hay algo muy hermoso que Dios saca de eso. El matrimonio es una ordenanza de la creación. Fuiste diseñado, fuiste diseñada para vivir en el vínculo del matrimonio. Son casos muy excepcionales aquellos que son llamados a una vida de celibato. Básicamente, la prueba para el celibato es poner a un cactus y luego a una mujer hermosa a la par. Y decirle al muchacho si ve alguna diferencia entre el cactus y la mujer hermosa. Si la nota, no tiene el don de celibato. Gracias a Dios que los pastores nos podemos casar. Quiero orar por ustedes con todo mi corazón. Quiero rogarle a Dios que transforme sus vidas, sus matrimonios, sus corazones. Que entendamos esto. Fuimos creados para estar unidos en el santo vínculo del matrimonio. Y que el matrimonio es un pacto. Es decir, más que un intercambio de promesas, es una entrega total de personas.
Por otro lado, el matrimonio es santificación. Cuando tengas alguna prueba o algún conflicto matrimonial, recuérdate, es un diseño santo y perfecto. Y yo soy imperfecto y pecador, necesito ser santificado y glorificar a Dios en mi matrimonio. Si hago eso, entonces hay esperanza. Y por último, el matrimonio es una relación centrada en el otro. Es una unión centrada en el otro. Yo estoy para ella. Yo soy para ella. Señor, te damos gracias por hablarnos. Hoy estamos delante de ti tal cual somos, sin apariencias ni pretensiones. Podemos aparentar delante de otros, pero no delante de ti. Y por eso reconocemos nuestra necesidad desesperada de ti en nuestros matrimonios. Señor, cámbianos y transfórmanos, renuévanos. Señor, te suplico que puedas traer sanidad, restauración, redención. Que hagas de mis hermanos perdonadores expertos, porque tú nos has dado ese ejemplo. Pensar en Jesús, desde su mismo nombre, significa el que perdona pecados. Jesús, la salvación. Jesús, quien perdona pecados. Estamos llamados a amar como tú amas, a perdonar como tú amas, Señor. El perdón es un estilo de vida. Cuando oramos por el pan nuestro de cada día, también oramos por poder perdonar cada día. Decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas u ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es un estilo de vida diaria y diariamente pedimos perdón a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a perdonar. Gracias, Señor, por mis hermanos. Te ruego que haya una sanidad de las heridas causadas mutuamente en el matrimonio. Pero también te suplico que esas heridas no sean desperdiciadas y que sirvan para llevar esperanza a otros, que sirvan para sanar a otros, así como cuando tú resucitado te presentaste con cicatrices expuestas. Muchos de nosotros necesitamos presentarnos con cicatrices expuestas. Yo las tengo. Mi esposa me ha herido y mi esposa las tiene. Yo la he herido. Somos personas con cicatrices expuestas, buscando que otros sean sanados. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos.
familia de